Estamos en un programa más del Ulular del Búho para seguir comentando el acontecer en la Universidad de Sonora en el marco de la revisión entre los sindicatos y la Universidad de Sonora. Aquí tenemos un poco de lo que comentamos en el programa pasado, ¿no? Sobre el pliego de violaciones del STAUS, los problemas ya añejos, pero que se complican revisión tras revisión ante pues la falta de voluntad política de los administradores de la Universidad de Sonora, ¿no? Vamos a empezar el programa aquí para retomar el tema del pliego de violaciones al contrato colectivo de trabajo con el STAUS. Vamos a empezar el programa con un video corto, como un tipo de resumen del compendio de violaciones al contrato colectivo de trabajo que está denunciando el Sindicato de Trabajadores Académicos. Vamos a ver aquí. Una promesa que une a los académicos con su universidad. Pensemos en lo que es un contrato. Es básicamente una promesa que une a los académicos con su universidad. Pero, ¿qué pasa cuando esa promesa parece romperse? Pues justo eso es lo que está sucediendo en una de las universidades públicas más importantes de México, donde un solo documento, ha desatado un conflicto que está que arde. Y es que en el mero corazón de esta disputa hay una queja formal del sindicato de académicos, el STAUS. Y no estamos hablando de una o dos cositas, no. Son 36 presuntas violaciones al contrato colectivo. 36. Es una lista detalladísima de promesas que, según el sindicato, la universidad simplemente ha dejado en el aire. Ok, para entender bien de qué va toda esta fractura, vamos a ir por partes. Primero, vamos a revisar esas supuestas promesas rotas en temas de salud y seguridad. Luego, nos vamos a meter de lleno a las broncas sobre las carreras profesionales y la justicia. De ahí, pasamos a la lana, a la lucha por un pago justo. Y al final, vamos a ver qué es lo que podría pasar. Y miren, hay que entender algo que es clave. Esto no es nomás una lista de quejas para el periódico. Se trata de un documento legal, con todas las de la ley, que se llama pliego de violaciones. El simple hecho de presentarlo obliga a la universidad a sentarse a negociar. O sea, pone en marcha un proceso de altísimo riesgo para ambas partes. Bueno, empecemos por lo más básico de lo básico. La salud y la seguridad de la gente que trabaja ahí. Las acusaciones en este punto son de verdad serias, y la verdad van mucho más allá de un simple desacuerdo académico. Y aquí el contraste es tremendo. A la izquierda, lo que dice el contrato: atención médica, seguridad, todo en orden. Pero a la derecha, la acusación es gravísima. No solo hablan de retrasos, sino de la supuesta exposición de 14 técnicos a metales pesados sin el seguimiento médico especializado que se necesitaba. Una cosa es lo que dice el papel, y otra muy distinta a lo que, al parecer, pasa en el día a día. Y no parece que sea un caso aislado. El documento del sindicato sigue y sigue. Que si faltan normas contra el estrés y el acoso, que si los equipos de seguridad llegan tarde, que si no se cubren gastos médicos. Visto todo junto, ya no parece una serie de errores, sino lo que el sindicato está describiendo como un verdadero patrón de negligencia. Ahora, cambiemos de tema. Veamos cómo este conflicto le pega directamente a la vida profesional de los académicos. Aquí las acusaciones apuntan a algo bien delicado: la idea de que se están bloqueando, y de forma injusta, sus oportunidades de crecer. El problema aquí, la palabra que desata todo el lío, es subjetivo. El sindicato dice que en lugar de usar reglas claras, la universidad se saca de la manga criterios súper ambiguos, como la famosa congruencia disciplinar para frenar ascensos. Y peor tantito, acusan que las evaluaciones que hacen los estudiantes se usan, digamos, como pretexto para no renovar contratos, algo que va en contra de lo acordado. Para que esto no suene tan abstracto, para ponerle un rostro, el documento menciona el caso de la profesora Noemí Calderón. A ella le negaron una promoción porque su doctorado, según la universidad, no era congruente con su área. Pero ella se defiende diciendo: a ver, mi formación es justo en aplicar la investigación para resolver problemas sociales, que es precisamente el núcleo de lo que hago. Y claro, el caso de la profesora Calderón no es un hecho aislado. Se conecta con problemas mucho más grandes. En la queja se habla de negar ascensos solo por el tipo de contrato que tiene alguien, de que no hay un camino claro para tener estabilidad laboral e incluso de métodos de supervisión que se sienten como intimidación. Todo esto, junto, pinta un panorama de mucha incertidumbre. Muy bien, ya hablamos de salud, de carrera profesional, ahora vamos a lo que mueve al mundo: el dinero. La disputa también tiene un frente muy fuerte en cómo se le paga al personal, con acusaciones de que las prácticas de la universidad les están quitando ingresos y beneficios que por derecho les corresponden.
Para entender lo que sigue, es súper importante que quede claro este concepto, el salario integrado. Ojo, no es nada más el sueldo base. Piensen en él como el total, la suma de todos los pagos regulares que recibe una persona. ¿Y por qué es tan importante? Porque es la base sobre la que se calculan casi todas las prestaciones. Aguinaldo, finiquito, pensión, todo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, con el caso de la profesora Grecia Armenta Vázquez. La acusación es que cuando ella cubrió a otro maestro, ese pago se lo dieron como horas sueltas. ¿Y cuál es el truco? Que al clasificarlo así, ese dinero no se suma a su salario integrado. Y si no se suma, pues no cuenta para su aguinaldo, ni para su antigüedad, ni para nada. Es dinero que se queda, digamos, volando. Pero la lista de problemas de dinero no para ahí, ¿eh? La queja sigue. A un profesor no le reconocen todos sus años de servicio para su pensión, a otros les llegan pagos incompletos, se suspenden apoyos para guarderías y hasta se acusa que no se paga por trabajo extra como estar en los exámenes profesionales de los alumnos. Bueno, con todo este panorama tan complicado sobre la mesa, la pregunta del millón es, ¿y ahora qué sigue? Vamos a ver qué camino es el que abre este famoso pliego de violaciones. Y de verdad, hay que insistir en el peso que tiene este documento. Como decíamos, no es una cartita al director. Es un mecanismo legal que obliga a las dos partes a sentarse en la misma mesa. La administración no puede simplemente hacerse de la vista gorda. Están legalmente obligados a negociar uno por uno estos 36 puntos. El camino a seguir, entonces, tiene 3 pasos muy claros. El primero, la queja. Ya está dado. Ahora viene lo bueno, lo difícil, la negociación, donde se tienen que ver las caras. Y a partir de ahí, el futuro es incierto. Pueden llegar a un acuerdo, las cosas pueden estancarse o el conflicto puede escalar. Y en ese caso, la huelga se convierte en la herramienta más poderosa del sindicato. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va más allá de las leyes y los números. Lo que se rompió aquí, en el fondo, es la confianza. Así que la verdadera incógnita no es solo cómo van a resolver estas 36 quejas, sino qué se necesita para volver a tejer, para reconstruir ese lazo que debería unir a toda una comunidad académica. Estaba desactivado mi micrófono. Pues en ese estamos. Ese es un resumen pues de las violaciones del contrato colectivo que se está denunciando, ¿no?, por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos. Podemos ver que hay algo recurrente, que es la limitación de recursos para cubrir los derechos de los trabajadores. Se han quitado prestaciones como lo del apoyo para guarderías, ¿no?, para quienes tienen hijos con necesidades especiales, que eso también afecta al otro sindicato y a trabajadores de confianza, ¿no? Y a profesores que se les paga por debajo de lo que deberían de estar pagando. Pues está todavía reciente la huelga de hambre que tuvo que hacer un académico, ¿no?, para que le cumplieran sus derechos contractuales. Entonces vemos que se repite esto de limitar los recursos para los trabajadores. Entonces, esa limitación de recursos, por cierto, no es pareja, ¿no? Y eso nos lleva precisamente al tema de investigador honorario. Figura que pues implementaron los rectores y sus séquitos para seguirse beneficiando a costa del presupuesto de la universidad una vez que ya dejan el cargo, ¿no?, que se van no con la pensión que les correspondería por su trayectoria académica, sino una pensión que afecta también al sistema de pensiones por el altísimo salario que mismos, digamos, tienen garantizado como altos funcionarios, que está muy por encima del salario de los mejores académicos de la universidad, ¿no? Y que yo creo que si hiciéramos una encuesta entre universitarios, la mayoría no estaría de acuerdo con esos salarios tan onerosos, ¿no?, de lo que hemos llamado casta cobriza, que son básicamente los altos funcionarios de la universidad, ¿no? Todo pues, el organigrama alrededor del rector en turno. Porque mientras vemos que a los profesores y pues a los demás universitarios de a pie se les limitan los recursos financieros, se les quitan derechos, se les niegan prestaciones acordadas,
ellos se siguen sirviendo con la cuchara grande, utilizando a la Universidad de Sonora como botín personal. Y para ellos no parece existir esas limitaciones presupuestales, ¿no? Digamos que esas limitaciones financieras ellas no las sienten, sino que además se siguen creando figuras ahí, reglamentos que les permiten seguir beneficiándose de la Universidad de Sonora y de haber sido funcionarios de la máxima casa de estudios del Estado, para ya cuando deberían haberse retirado tranquilamente, jubilados, pues los podemos ver aquí muy campantes por los pasillos, y que pueden decir muchos que es por amor al arte, pero no, parece ser que es más por amor al dinero. Y aquí vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? De la figura del profesor investigador honorario, que es una figura que se creó precisamente para seguir beneficiando, pues en la práctica los extractores se están aprovechando de esta figura, y la rectora, de hecho, Rita Plancarte, recientemente pues también ya se anotó en la lista. Suponemos que, bueno, al menos yo supongo que la actual rectora está permitiendo que esto siga, porque ella también piensa beneficiarse una vez que ya termine su periodo, ¿no? Entonces, siguen desangrando financieramente a la institución, pero esos privilegios, como suele suceder, esos privilegios son a costa de negarle los derechos básicos al universitario de a pie, ¿no? Entonces, todos esos profesores, por ejemplo, de horas sueltas de asignatura, que se les paga un salario el más bajo posible del tabulador, a pesar de que no les corresponde ese sueldo, sino uno más alto, pues es dinero que vemos que se puede estar yendo para acá, ¿no? Y mientras la universidad presume en sus páginas oficiales las maravillas que hace la planta académica de la Universidad de Sonora, pues a la hora de los apoyos, pues los únicos que sienten apoyo son el mismo grupúsculo alrededor de las rectorías en turno, ¿no? Podemos revisar las notas de la Universidad de Sonora. Si uno no es universitario y lo ve como un ciudadano desde afuera, puede revisar las páginas de la Universidad de Sonora y vamos a ver cómo pues abundan día a día las noticias de logros sobresalientes de la comunidad universitaria, ¿no? Hay por ahí una nota de un académico que en colaboración con investigadores japoneses recibió un reconocimiento de un trabajo, de manera que fue como una selección del editor de la revista, como digamos, un reporte destacado, ¿no? Entonces, eso es una nota que la puede uno ver en la página de la Unison. Es una nota, y como muchas otras, destacando los logros de los profesores universitarios, ¿no? Sin embargo, lo que esa nota no dice y que uno sabe es que ese mismo investigador de la nota, en el área de ciencia de materiales, el investigador de aquí de la Universidad de Sonora, que se le reconoce por parte de la revista, ¿no? Por ese trabajo, ese profesor quiso traer a uno de los colaboradores japoneses para que hiciera una estancia. Para eso, de hecho, hay recursos considerados. Ya había la academia hecho el trámite necesario para que ese profesor visitante japonés viniera con el investigador de la Universidad de Sonora, y a la hora de la hora, después de que el investigador de la universidad hizo todo el trámite, resulta que le dijeron que, bueno, esto es en palabras del mismo investigador, ¿no? Le dijeron que no tenía la universidad para apoyar el viaje del profesor japonés a la Universidad de Sonora, ¿no? Entonces se canceló. Entonces, por una parte se presumen los logros de los universitarios, pero en los hechos no hay apoyo para esos mismos profesores que dan lugar a esas notas, ¿no? Y ese es solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, visto desde afuera, uno puede decir, qué bien está trabajando aquí, esa administración debe estar apoyando muy bien a los profesores, pero en los hechos, pues es una historia muy distinta. Los logros de la Universidad de Sonora son a pesar de la administración de la Universidad de Sonora, ¿no? Y como vemos de ese caso particular de este profesor,
Supongo que este pobre profesor hasta se ha de haber deprimido, ¿no? Imagínate que hace todo el trámite para traer a su colaborador japonés y a la hora de la hora, teniendo todo el derecho a traerlo y estando el presupuesto para el salario de ese profesor, resulta que le dicen que no tenemos para el boleto de avión. Y ahí se queda. Y ese es un solo ejemplo, ¿no? Abundan muchos otros ejemplos más. Digo, me imagino que ese pobre profesor se ha de haber deprimido, ¿no? De hecho, pues, bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Pero hay muchas situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, esta figura de profesor investigador honorario es una figura que han utilizado exrectores, incluyendo Rita Plancarte, ¿no? Que recién en uno de los programas anteriores pueden ustedes consultar que se le dio también esta figura, por lo tanto va a seguir cobrando por parte del presupuesto universitario y ese dinero no está presupuestado dentro de los subsidios que recibe la Universidad de Sonora para salarios. Y precisamente vamos a hablar de esta figura hoy y entonces vean, una sola mensualidad de una de estas figuras de profesor honorario, que ya no correspondería que le siguiera pagando la universidad a todas estas personas, hubiera sido suficiente para que ese profesor japonés hubiera cubierto su vuelo para que viniera a colaborar con el académico de la Universidad de Sonora, ¿no? Entonces, no es un solo profesor honorario, se han estado acumulando año tras año. Sería interesante usar un mecanismo de transparencia para averiguar cuántos están vigentes y cuántos han sido beneficiados, sacar la lista, ¿no? Para que la comunidad universitaria y la sociedad sonorense esté bien enterada y cuánto han devengado en total y cómo esos recursos se podrían utilizar en otras cosas para la gente que sí está activa, ¿no? Ellos pueden argumentar que están activos por ciertos requisitos que les piden, ¿no? Pero sabemos que eso es más simulación, más cuento, ¿no? Que otra cosa, ¿no? Entonces, aquí les tenemos un resumen de esta figura, ¿no? Que supuestamente es un reconocimiento de la excelencia académica que se le da a los académicos jubilados de la Universidad de Sonora o externos. Nótese que ni siquiera tiene que haber sido un académico de la Universidad de Sonora, no, sino que algún académico que se jubile en otra institución, si tiene suficiente conecte con las autoridades universitarias, cercano pues a altos funcionarios de la universidad, pues puedan traer algún cuate, ¿no? O algún colaborador ahí que les interese a ellos. Y entonces hay figuras que son, digamos, ex académicos de la Universidad de Sonora, pero también pueden ser externos, o sea, jubilados de otras instituciones, y luego se jubilan y aquí les siguen pagando, ¿no? Ahora, cuando se llega a la edad de la jubilación, pues ya es una etapa de que la productividad ya vino hacia abajo, ¿no? Entonces ya no son personas que pudieran rendir como gente joven que llega con muchas ganas y que pudiera ser mucho más conveniente para la institución, ¿no? Les piden otros requisitos, por ejemplo, tener doctorado, ser profesores titulares, miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, ahora investigadoras e investigadores que les gusta mucho esto de, parece ser como que no se entiende muy bien el español, entonces extienden ahí. La cultura woke. Ajá, la cultura woke, sí. Y tener perfil PRODEP. Entonces, en realidad estos no son para alguien que tenga una trayectoria académica. Sabe que estos no son requisitos que garanticen especialmente una carrera especialmente brillante, ¿no? Y de hecho podemos ver, a ver si luego se los mostramos ahí con todo el papeleo ahí por transparencia, quienes han sido beneficiados y las categorías del SNI, por ejemplo, que tenía cada quien, pues tuvieron trayectorias, digamos, normales, ¿no? Que muchos profesores, tal vez cualquier profesor prácticamente que esté en el SNI es comparable con eso. Tal vez tienen ahí premios que se dan entre ellos aquí mismo dentro de la institución o de que dediquen a algún evento o cosas de ese tipo, ¿no? Que a veces pues les gusta mucho todo eso. Pero no hay
profesores, digamos, que tengan premios internacionales o premios nacionales de ciencia, ¿no? Que digamos, uno entendería más que esto fueran, digamos, que estas figuras en las que se está gastando presupuesto y que se está quitando presupuesto, que se está negando derechos y prestaciones a otros universitarios, en realidad no es para traer gente especialmente destacada, ¿no? Sino pues académicos que fueron común y corriente, ¿no? Más que nada porque tuvieron relación cercana a algún rector o rector, ¿no? Y los mismos rectores ya se están beneficiando de ello ellos mismos, sin haber tenido, porque ningún rector de la Unison ha tenido realmente una trayectoria académica así como destacada, ¿no? Para que digas, no hay eméritos del SNI, no hay premios nacionales de ciencia o con reconocimientos internacionales importantes, ¿no? Es más que nada no darse por satisfecho por los altos salarios que se pagan como altos funcionarios e irse con esas pensiones no como académicos, sino con el salario de alto funcionario, que es varias veces el salario de un académico de a pie. No conformes con eso, es como no darse todavía por satisfechos y querer más todavía, tomar un poco más de lo que ellos parece ser que ven como botín a la institución, ¿no? Entonces, estos son los requisitos, así a grandes rasgos vemos que no hay nada especial, ¿no? Para otras instituciones, pues les piden aquí adicionalmente que ahí sí el nivel tiene que ser 3 o emérito, ¿no? Entonces ahí, pero pues generalmente son personas también ahí allegadas, ¿no? Al mismo círculo de... Entonces parece ser que es más relevante aquí hacer carrera administrativa que carrera académica, ¿no? Y los compadrazgos, ¿no? Incluso pues los rectores deberían de ser el ejemplo de personas preocupadas por la universidad y de que la universidad esté sana en muchos aspectos, incluyendo el financiero, y parece ser que más bien el ejemplo se los tuvo que dar otro académico, ¿no? Como en uno de los programas anteriores está ahí la información en un video del canal del Ulular del Búho también. Vemos que realmente es un académico, Yuri Boroviev, que les puso el ejemplo a los rectores de la Universidad de Sonora, aceptando ser un profesor investigador honorario, pero sin cobrar salario, ¿no? O sea, sin beneficiarse económicamente. Eso les dio, digamos, el ejemplo a los rectores de lo que es realmente alguien preocupado por la Universidad de Sonora, alguien que les está dando el ejemplo que ellos son los que deberían de poner ese ejemplo, ¿no? Pero, pues no, a pesar de que en la misma sesión de que se le dio ese reconocimiento al profesor Boroviev, pues también se le dio a la exrectora Rita Plancarte, pero pues ella, como todos los demás rectores, pues no quiere renunciar, o sea, más bien lo que quieren es el beneficio económico, ¿no? Entonces es muy lamentable que los rectores tristemente ven a la universidad como botín, y a pesar de que se les puso el ejemplo, pues no parece ser que les haya importado. Y qué lamentable también el papel de los consejeros universitarios, ¿no? Que están avalando todo esto, y en los consejos departamentales también, en donde se han aprobado estas figuras, porque los mismos académicos de esos colegios lo están avalando, no están respondiéndole a la sociedad sonorense, ¿no? Y a la comunidad universitaria tampoco. Triste papel, ¿no? De los rectores y de los colegios también, ¿no? Sus allegados. Y aquí tenemos también que los nombramientos se pueden dar hasta por 5 años, ¿no? Son muchos casos, se acumulan hasta por 5 años. Desconocemos si después de esos 5 años todavía tengan otro mecanismo, ¿no? Que no esté todavía visible
para no querer todavía dejar destetarse, ¿no?, de la Universidad de Sonora. Y aquí está en UMAS, ¿no?, lo que recibirían, dependiendo del nivel que tenían en el SNI al momento de hacer el proceso. Van desde 115 UMAS diarias hasta 165 UMAS, ¿no? Sí, Aquí, eso es muy lamentable, ajá. la situación. Creo que diste aquí el contexto, pues muy claro, ¿no? Y detallado de una de las problemáticas aquí en esta institución y de cómo descaradamente se despilfarra el dinero. Por ejemplo, en otras universidades de prestigio internacional, esta figura del profesor o del investigador honorario o la cátedra honoraria, para empezar, no tiene remuneración en muchas universidades. Entonces, de prestigio internacional, repito. Y aquí, pues prácticamente se ve como un acto rapaz, pues para seguir mamando de la ubre de la Unison, o sea, como se dice coloquialmente, ¿no? Y el detalle es que, por ejemplo, todo empieza desde antes de que pues llegaron a ser lo que son, en el caso de los rectores, como bien lo dices, o sea, realmente una carrera académica propiamente, pues no tuvieron una carrera de administrativos y de funcionarios, y supieron de quién por así decirlo, de quién colgarse para después estar en el poder. Eso se sabe en la comunidad. Entonces, aparte de todo eso, de cómo llegaron a ser, aparte del golpeteo que se dieron, que dieron estos rectores a la universidad a través de los sindicatos, la inestabilidad financiera que uno de ellos incluso causó, y ahora como nada se le va a premiar, ¿verdad? Se le va a premiar durante 5 años, como bien lo dices, ¿sí? Con un salario, ¿sí? Obviamente que pueden ser múltiplos del salario de muchos maestros que realmente, pues prácticamente hacen su trabajo frente a grupo, ¿sí? Mientras ellos, pues haciendo su carrera de funcionarios, pues obviamente escogieron a las piezas indicadas, pues para que les mantuviera su carrera académica, pues entonces, y después de todo eso, repito, se les da este estímulo que para empezar, pues da vergüenza porque pues la figura de un profesor investigador honorario o profesor honorario en otras instituciones, como lo reitero, pues son profesores de altísima, digamos, calidad, profesores de altísimo reconocimiento. O sea, aquí en México, pues el Premio Nacional de Ciencias, por ejemplo, reconocimientos internacionales por la UNESCO, en el caso internacional, y ellos, pues prácticamente los que han sido y si siguen siendo, pues no tienen nada de eso. Parecería que es un mecanismo normal de los allegados a la cúpula del poder, porque no todos van a gozar de esto, y hay gente que tiene más méritos que ellos, pero de calle, aquí dentro de la universidad. No todos van a gozar de eso. ¿Por qué? Porque pues son los allegados los que gozan de este privilegio. Los allegados a los rectores, los allegados a prácticamente a todas las instancias de autoridad aquí dentro de la Unison. Luego alegan de que con los topes salariales, pues es lo que está dando el gobierno federal, lo que está dando el gobierno estatal, no hay más dinero. Esta es solo una figura legaloide en la cual usan de manera rapaz, repito, ¿sí? Para sangrar pues el presupuesto del Unison. Es legaloide porque realmente ni siquiera con la ley anterior, la famosa Ley Orgánica 4, estaba contemplada esta figura y no está aquí tampoco. Entonces son reglamentos que se inventan porque les conviene. Ahora, y todo eso precede a muchas cosas irregulares, ¿no? O sea, disculpen el término, pero a lo mejor los que estamos aquí sabemos de lo que se trata. Hay cierto tipo, así como me permito llamarlo, como de prostitución académica, ¿no? En muchos casos, que llegan, escalan, y si no es prostitución, pues es nepotismo académico, pues. O sea, empiezan con las publicaciones, meten a 10 autores, de esos 10 autores, pues la mayoría no sabe ni de qué se trata el artículo y están en el artículo. Todo eso suma para la productividad, entre comillas. ¿Sí? Estudiantes que dirigen y que no dirigen en el papel, o sea, hay muchas artimañas que se pueden hacer para tener una carrera académica
sin haber hecho absolutamente nada, solo estar como la figura ahí. Claro que la hay. Entonces, son cosas que pasaron antes, después llegaron al poder y ahora siguen, quieren reconocimiento. O sea, sí es algo verdaderamente, pues, que raya en el cinismo, ¿verdad? Y como afuera la comunidad, pues, no sabe, el sindicato, me atrevo a decir que tampoco hace mucho énfasis en esto, ¿sí? Pues prácticamente, pues, lo hacen y impunemente, ¿no? Impunemente, y sobre todo que, pues, son 5 años, ¿no? O sea, son 5 años que siguen sangrando. Ahora, vámonos al contraste, ¿no? Como tú dices, de muchos profesores que también tuvieron una trayectoria mucho mejor que la que se está mostrando aquí como requisito mínimo y andan batallando por la jubilación, porque no les pagan, porque no se paga ese mes. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tiene que ir allá, se tiene que meter una demanda al ISTESON. Entonces, realmente es muy contrastante, ¿no? Y todo tiene que ver con el nepotismo, los compadrazgos, repito, un cierto tipo de prostitución académica que se practica dentro de la Unison, pero que nadie quiere ventilar. Y entonces, pues es grave. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, como tú dices, lo que menos importa aquí es lo académico. Lo que se quiere reconocer en tiempos mozos, tiempos buenos a los profesores, pero llega una revisión salarial, hey, son trabajadores sindicalizados que no tienen derecho a nada y piden mucho. Esa es la noción que se tiene, ¿no? Sí, y fíjate, retomando el triste papel, porque esto está avalado por los consejeros universitarios y departamentales, que tiene que pasar también estos nombramientos por ahí, ¿no? De cómo los criterios o el poco seso que muestran muchos de estos consejeros, ¿no? Porque uno de los casos aprobados de estos profesores honorarios es de una profesora que pues, no vamos a dar nombres porque lo que importa aquí son los hechos, no las personas en particular, ¿no? Pero resulta que una de las personas beneficiadas de esta figura, uno de los consejeros departamentales del departamento donde pues se aprobó, es su argumento, entre comillas, para haberle aprobado esta figura de profesor honorario, era que ella era el único sostén de su familia, ¿no? Como que la había pues dejado el marido y pues que por eso, como compadeciéndose de ella, pues había que apoyarla, ¿no? Y darle y aprobarle esta figura. Imagínate qué tipo de criterios. Seguramente Hombre, los profesores de asignatura no tienen necesidades. Oye, criterios súper académicos y profesionales, ¿no? Sí. Y entonces imagínate. Ahora esa preocupación porque en este caso de la profesora investigadora honoraria fuera el único sostén de su hogar. Es la misma preocupación para muchas maestras de horas sueltas, no lo creo. O muchas maestras, repito, que tengan una mucho mejor trayectoria académica que esta profesora honoraria, pues no creo que exista esa preocupación, ¿no? Si es que se da el caso, ¿no? Sí. Aquí está cómo terminó la votación de cuando le aprobaron en el colegio universitario a la doctora Plancarte, ¿no? La exrectora. Pocos votos en contra y pocas abstenciones, pero mayoritariamente a favor, lo cual pues nos da una muestra de qué tipo de consejeros tenemos, ¿no? Y en cambio el profesor Yuri Borové, pues aquí pues por decisión unánime, ¿no? Porque ahí se ve que había un interés académico realmente, ¿no? Y algo vergonzoso, ¿no? Que poniéndoles estos ejemplos de todas formas, como que voltean a otro lado o fingen demencia. ¿Y qué se podía esperar de Rita Plancarte? Que cuando se instala la nueva ley, sigue en el poder, cuando ella pues prácticamente debió haber salido. Pues sí. Entonces se convierten en hambrientos de poder, pues, o sea, los vuelve locos el hambre de poder, pues. Sí, y dinero, ¿no? Porque al final de cuentas no es nada más el salario, habría que ver por transparencia, a ver si luego los compartimos algunas cosas de esas, ¿no? También es que se va muy rápido el tiempo en los programas, de pues
pues de empresas ligadas ahí que pueda haber alrededor de los funcionarios, todo eso, ¿no? Así es. Beneficios, costos. Ya ves que hay muchas cosas raras que luego poco a poco vamos a ir comentando, ¿no? Y pues así la cosa, ¿no? Por cierto que aquí regresando un poco a la administración universitaria, se anunció en el periodo vacacional, creo, ¿no? Esto de que iba a haber un programa de extensión de becas. Lo anunciaron con bombo y platillo, ¿no? Programa de beca de extensión por vulnerabilidad socioeconómica. Como que les van a exentar a algunos estudiantes el pago de cuotas de rescripción y colegiatura durante el semestre 2026-1 a estudiantes de escasos recursos ya inscritos en la Unison. Esto es una cosa rara, ¿no? Porque se supone que la educación debe ser gratuita. En cambio, aquí anuncian un programa como si fuera la gran nota, en donde a algunos estudiantes con muchas limitaciones se les va a exentar el cobro, ¿no? Cuando no debería de cobrársele a ninguno, ¿no? Así es. Como si fuera un gran logro, uno político. Sí, ajá. Ahora también aquí lo del apoyo a los alimentos. Dice, servicio de alimentos asignado en tu campus. Esperemos que pues sea uniforme, ¿no? Porque digo, pues el comedor universitario, al menos en este campus, yo no sé pues dónde van a meter a tanta gente. Qué bueno que se haga eso, pero ¿dónde van a meter a tanta gente si la realidad es que ni mesas tienen? O sea, hay escasez de mesas, hay escasez de todo ahí en ese comedor universitario. Quienes somos usuarios de ese comedor, pues sabemos que pues es una opción pues que es cuando ya no tienes otra opción para ir a comer, si vas a estar ocupado, vas a seguir trabajando en la tarde, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces Sí. no es algo que digas muy, digamos, muy bien planeado, ¿no? Cambian de proveedores cada semestre, entonces empresas que ni logo tienen, entonces está muy irregular. Entonces, quién sabe ahí cómo, la verdad, como dices tú, como dijo el video, se cae en un ambiente de total desconfianza y por la experiencia que hemos vivido en revisiones anteriores y años que hemos estado aquí. Y pues mientras por parte de la administración de la Universidad de Sonora se presume esto, Víctor, pues aquí hay personas que sin estar en la administración universitaria ponen el ejemplo, otra vez poniéndoles el ejemplo a los funcionarios, ¿no? Hablamos aquí de la cafetería Navarro, que es la cafetería que está en la caseta de ingeniería, ¿no? Que una vez más, porque no es la primera vez que lo hace, va a otorgar becas alimenticias a estudiantes de la Unison, pero no es la primera vez que lo hacen. Entonces, otra vez, pues dándoles el ejemplo, ¿no? Que ellos son los que deberían de poner. Ahora, ¿cuántas becas alimenticias o cuántas exenciones de cobro de colegiatura se podrían hacer en vez si no se tuvieran del dinero de esas figuras de profesores honorarios? Entonces, no, y también la calidad de los alimentos, porque ahí es como una de las mentadas carretas, ¿no? Sí. Que ya no son carretas ni puestecitos, ahora son, ya los pusieron más en forma, pero la calidad de los alimentos deja mucho que desear. Han hecho estudios ahí del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, pues que la parte higiénica está deplorable, ¿no? Entonces, es pura, a mí se me figura que es así mucha cosa politiquera, ¿no? Como para tratar ahí de desviar la atención de lo que se avecina, pues, de lo que se avecina y la perversidad que tienen ante la falta de sensibilidad de lo que es la situación económica de muchos maestros, pues. Se hacen sensibloides por un lado, pero por otro lado la parte que realmente saca números de esta universidad, pues displicentemente, pues la están haciendo a un lado, ¿no?
Ujú. Y que no Sí. se malinterprete, no digo que no es importante, qué bueno que se haga un esfuerzo, pero no es un gran esfuerzo. O sea, realmente es algo que pues se debió hacer y creo que no se debe hacer tan intempestivamente. Se tiene que hacer mejor planeado, sobre todo por la calidad de los alimentos que van a dar. Quién sabe cómo esté ahí. Mm. Muy bien, pues esto es lo que les queríamos comentar hoy. Les agradecemos que le den difusión a este programa y si tienen alguna situación que quisieran compartir aquí en el programa, son bienvenidos, ¿no? Nos despedimos por hoy y no sé, tengas unas últimas palabras, Víctor, para cerrar el programa. Y, No, pues que sería todo, ¿no? Este es un esquema nada más de tantos que hay de pilfarro rapaz que está haciendo esta administración y las anteriores, ¿no? Que pues es lo que ha desembocado en esta situación gravísima laboral y salarial de los trabajadores académicos y pues de los trabajadores del otro sindicato, ¿no? Del STEUS. Así es. Sí, porque aquí estamos hablando de un sindicato, pero en realidad en el otro sindicato también no está mejor la situación, ¿no? Ok, bueno, pues nos despedimos por hoy y esperamos que nos acompañen en los siguientes programas vamos a darle seguimiento a la revisión entre sindicato y universidad y vamos a seguir viendo pues problemáticas que están vigentes en la universidad y a las que no se les da solución. Hasta la próxima.